Saludos señores, Enfoque Binario, segundo programa de este año 2020. Luis Eduardo Gutiérrez, en compañía con mi amigo Gilberto Luna Ulloa. Saludos Luis, saludos a la gente que sigue este espacio de Enfoque Binario. El día de hoy un tema súper interesante, señores, el tema del fenómeno de las drogas a nivel mundial y en la República Dominicana. Vamos a ver cuáles son los enfoques que podemos darle a este tema, si la legalizamos, si la despenalizamos, si la criminalizamos, en fin, todas las aristas que generan interés sobre las drogas a nivel mundial. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Enfoque Binario y también, si todavía no nos siguen en las redes sociales, en Instagram y Facebook, denos follow para que también puedan enterarse del contenido de este programa. Gilberto, cuéntame, el problema de las drogas, la penalización de las mismas, la legalización, ¿cuál tú crees que es la forma en la que se debe abordar este tema ahora mismo? Este es un debate interesante que, dicho sea de paso, en nuestro país nos hemos ido quedando detrás con relación a otros países de Occidente y de Oriente, ¿por qué no también? Que han estado de alguna manera a la vanguardia de una nueva óptica para enfrentar el fenómeno de las drogas. Cuando hablamos de drogas, nos estaremos refiriendo en lo adelante de este programa no necesariamente a productos farmacéuticos que están relacionados con la mejoría de la salud, que es la definición real de este concepto de drogas, sino limitándolo o delimitándolo en lo que tiene que ver con el aspecto del uso o la penalización de estupefacientes, es decir, el uso recreativo, ¿no? De sustancias narcóticas que bien pueden estarse utilizando con un uso recreativo o con un uso medicinal también, como hemos visto en muchos sitios. Este es un tema que genera mucho debate, puesto que hay dos perspectivas encontradas, vamos a decir, con relación a cómo abordar el tema. Por un lado, tenemos aquellos que dicen que se debe penalizar, criminalizar el uso, consumo y distribución, y por el otro lado, tenemos a quienes señalan que debe abordarse desde una nueva óptica y en ese sentido despenalizar o más bien aprobar sin ningún tipo de restricciones el uso y comercialización, distribución y producción de este tipo de sustancias narcóticas que, como todos sabemos, producen dependencia, producen una serie de enfermedades físicas y psíquicas que pueden conducir incluso a la muerte de un ser humano, y por eso la importancia de empezar a debatir y de tratar estos temas. ¿Qué te parece, Luis? Bueno, pienso que primeramente debemos abordar este tema en cuanto a las personas que consumen este tipo de sustancias, porque estas personas realmente tienen una condición, tienen una enfermedad. Al consumidor no se lo puede tratar como un criminal, sino que efectivamente tiene que tratarse como una persona que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, que tienen una dependencia, como tú señalaste, a nivel una dependencia física o psicológica, y tiene que tratarse de ese modo, porque si se trata como un criminal, pienso que se está abordando el tema de una manera incorrecta. Efectivamente, como tú señalas, hay un debate en cuanto a si se legaliza o no las drogas. Y pienso que debe abordarse primero a qué tipo de drogas nos referimos. No todas las drogas son iguales. Por ejemplo, tú no puedes equiparar el uso de la marihuana con el uso de la heroína, porque la heroína es muchísimo más peligrosa que la marihuana. De hecho, hay países como Holanda, como Uruguay, que han ya legalizado totalmente el consumo de marihuana. Y bueno, decir que también lo que tú dijiste algo muy interesante, es que en este país estamos rezagados con este tema, y pienso que estamos rezagados porque este tema no, el Estado y los políticos o la clase que nos dirige, la clase dirigente, no lo quiere abordar desde un punto de vista científico,
qué hacer con este problema, cuáles son las consecuencias de esto, porque fíjate que la ley establece que una persona que consuma, que se lo encuentre con un poco, ¿qué cantidad de gramos es? Poco. Bueno, estamos hablando de una persona que le encuentre 1 gramo, ya es consumidor. Exacto. Una persona que se le encuentre en 3 gramos, por lo menos lo que tiene que ver con cocaína, es distribuidor. Y aquel que ya tiene de 5 gramos en adelante es un narcotraficante. Imagínate tú, algo totalmente absurdo. Exacto. O sea, que te doy la razón de que estamos totalmente rezagados. Este tema tiene que volver a entrar al debate. Esa ley tiene que modificarse. No se puede. Hablando de una ley también del año 88. 1988. Claro. Los avances científicos y las perspectivas a través de las que se aborda este problema ha ido cambiando muchísimo. Claro que sí. Tú tocaste un punto interesante, Luis, y quiero resaltar el asunto de que muchas veces cometemos el error. Yo también en algún momento llegué a pensar que era así, que aquella persona que usaba o abusaba de esas sustancias narcóticas como marihuana, cocaína, crack, etcétera, etcétera, era por un problema de falta de voluntad, de falta de disciplina, de falta de voluntad para no dejar de usar ese tipo de drogas o sustancias narcóticas. Sin embargo, ya está científicamente comprobado que las personas que tienen adicción a estas sustancias psicoactivas simplemente son personas enfermas. Claro. Tienen una patología, una dependencia, fruto de la interacción de estas sustancias con las hormonas y sustancias químicas que hay en nuestro cerebro, sobre todo lo que tiene que ver con la dopamina, que dentro del cerebro sobre todo tiene que ver con esa sustancia que nos produce a nosotros cierto placer, cierta euforia y bienestar. Tú sabes que tú tratando ese tema, estuve leyendo hace unos días bueno, el problema gravísimo que existe en Estados Unidos con la heroína. Realmente eso ha llegado a un nivel ya de epidemia. La crisis de los opioides o opacios. Correcto. En los Estados Unidos. Y tú sabes que decía esa persona, ese autor, que se descubrió hace unos meses, que los derivados del opio tienen una diferencia en cuanto a las otras drogas. Cuando tú consumes cocaína, las moléculas, tú sabes que eso es algo con un componente químico, se sale del cuerpo de una manera bastante fácil, al igual que otras drogas, como por ejemplo el alcohol, porque el alcohol también es una droga. Es una droga. Y es peligrosísimo. El café es una droga. Correcto. El tabaco es una droga. Correcto. Lo que pasa es que son legales, que no tienen ningún tipo de restricción, al claro, menos en estos países, y en ese sentido entonces son legales. Y socialmente son aceptadas también. Pero está científicamente comprobado que sobre todo el tabaco y el alcohol son dos de las sustancias que más muertes de personas causan al año. Peligrosísima. ¿Y quién de nosotros ha cuestionado cuando ve a una persona con una cerveza, con una copa de vino? Se lo celebran. ¿Quién dice que eso es una droga? ¿O quién piensa que esa persona está consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva? No solamente eso, que muchas veces una persona llega a un sitio y si ven a alguien que no está bebiendo, inmediatamente dicen, pero ¿y qué es lo que qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te pasa algo? Pero tómate un traguito. Claro, motivan el uso de ese tipo de sustancias. Exactamente. Y fíjate que hace tan solo alrededor de, vamos a decir, 100 años en los Estados Unidos, con la prohibición, la famosa ley seca de la sí, en los años 1920, en los años 20, correcto, que la época de Al Capone, que duró 15 años, sí. Y esa prohibición excesiva del alcohol empezó a generar una serie de problemas, sobre todo por el tráfico ilícito de este tipo de sustancias. Incluso de los Estados Unidos iban hacia México, claro, a buscar alcohol para traficarlo y venderlo en los Estados Unidos. Y recuerden ustedes que de ahí surgieron varias mafias, como la italiana, tú mencionabas el tema de Al Capone en Chicago y otro tipo de crímenes relacionados directamente con la prohibición del alcohol, porque muchas personas en los Estados Unidos demandaban esta sustancia, porque este es un tema el consumo no bajó. Es un tema que hay que verlo también antropológicamente, Luis.
Fíjate que las drogas están desde el principio de la humanidad. Vamos a decirlo así. Está científicamente comprobado, sociológica y antropológicamente registrado, que los nativos de Centro, Suramérica y de esta misma isla consumían cierto tipo de sustancias que lo hacían conectar con la divinidad y ese tipo de cosas. O sea que es algo que está desde el inicio de los tiempos. Incluso la misma Biblia habla de las drogas. No te menciona quizá marihuana o cocaína, pero habla del alcohol. Y te empieza a hablar del alcohol desde el libro del Génesis. Incluso el primer milagro que relata la Biblia de Cristo fue la conversión del agua al vino. Imagínate. De manera que este tipo de sustancias psicoactivas siempre han estado relacionados con la vida en sociedad y con el ser humano. Mira, volviendo un poquito atrás con lo que te decía de la heroína y de la diferencia que existe entre los derivados del opio y las otras drogas, es que se ha determinado, se ha comprobado que existe una molécula en los derivados del opio que el cuerpo que es muy difícil que salga del cuerpo. Por eso dicen esos estudiosos, esos científicos, que la adicción a la heroína es tan grande, que es mucho más grande que la adicción a la cocaína, que la adicción al crack, que al mismo alcohol, por esa molécula que se encuentra. Y tú tocaste un tema que quiero abundar también, y es ver esto desde el punto de vista antropológico. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a consumir drogas? Y la verdad es que cuando se analiza el tema, se puede llegar a la conclusión de que es una especie de escape de la realidad. Cuando tú vives una vida con muchos problemas, como se vive en esta época postmoderna, con muchas deudas, con un alto índice de desempleo, con mucha pobreza, hay personas con un nivel de estrés, de ansiedad constante. Hay muchas personas que desean escaparse de esa realidad, ya sea a través del alcohol, ya sea a través de otro tipo de drogas. Y qué bueno que trataste eso, porque verlo desde el punto de vista antropológico resulta muy interesante también. Sí, ahora bien, hemos tratado de describir más o menos temas que van relacionados con el uso recreativo, medicinal, leyes que hay en contra de este tipo de sustancias psicoactivas, cómo hay una doble visión dependiendo de la sustancia que sea, porque hay sustancias que producen mucho daño como el alcohol y el tabaquismo y sin embargo están prohibidas. Hay otras permitidas, sin embargo hay otras como por ejemplo la marihuana, que de conformidad con los últimos estudios tiene muchos beneficios incluso medicinales y sin embargo es altamente prohibida. Entonces, ante esta situación, sobre todo lo que tú también señalabas de la dependencia que puede crear en el sujeto y de las consecuencias negativas que puede tener para la salud, hay un marco de problemas que se desprenden de este fenómeno de las drogas. O sea, fruto de las drogas tenemos necesariamente que hablar de narcotráfico, de extorsión, de corrupción, de tráfico de armas, de atracos, de una serie de ilícitos penales que se desprenden o están vinculados de manera directa con las drogas. Por ejemplo, el lavado de activos. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para evitar que el fenómeno de las drogas se involucre de una manera tan directa con la familia, con la sociedad, con el Estado? A nivel mundial, la droga está estrechamente ligada a la economía. E incluso se ha contabilizado en términos económicos lo que representa el tráfico de drogas a nivel mundial. Incluso en República Dominicana, yo escuché una vez a Vincho Castillo señalando que en el país había más de 32,000 puntos de drogas. Entonces, si eso está contabilizado, si se tiene una idea de la cantidad de dinero que esto genera, estamos hablando de que en algún lado hay que lavar ese dinero, porque es un dinero se crea toda una estructura, fruto de una actividad ilícita, y de ahí se desprenden muchísimas situaciones. Fíjate que aquí hemos hablado
del tema de Figueroa Agosto, recientemente del capo de César el Abusador, de Toño Leña, del Gringo, del Gallero, de muchísimas personas que... Se buscan unos nombres también... Quirino, que era capitán del ejército. Que lo juramenta... bueno, ya, mejor no. Entonces, no toca mucho el tema. Entonces, Luis, este es un problema que hay que abordarlo, que hay que tocarlo, porque está afectando a nuestros jóvenes. Incluso yo he escuchado especialistas de la conducta y de la criminología que han señalado que en la República Dominicana, aunque no hay cifras o estadísticas exactas, en cerca del 90% de las actividades delictivas y de violencia está involucrado algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, este es un tema al que el Estado obviamente debe de prestarle atención para seguir evitando que nuestros jóvenes sigan intoxicándose, sigan destruyendo sus capacidades físicas, psíquicas y motoras, producto del flagelo que es el narcotráfico y la drogadicción. Mira, ese es un tema sumamente complejo, evidentemente. Y yo pienso que debe abordarse con dos puntos fundamentales. El primero, como señalé al principio, que al consumidor no se le puede ver como un criminal, sino como una víctima. No es el victimario, sino la víctima. Es una persona enferma, es una persona que tiene una dependencia, es una persona que tiene un problema psicológico o psiquiátrico. Y eso, el Estado lo que debería hacer es, en vez de mandarlo a la cárcel, enviarlo a donde un especialista que pueda ayudar a esa persona a que salga de eso. En la cárcel, en la cárcel ya sabemos que siguen consumiendo igualito. No, y entra una persona que quizá, o sea, tiene una adicción, pero no es un criminal. Tú lo metes en la cárcel, entonces sale adicto y sale criminal también. No, de ahí sale, porque las cárceles, de ahí sale con una especialidad. Las cárceles, por lo menos aquí, tú sabes que las cárceles, por lo menos aquí, son universidades para el crimen. Claro. Vamos a estar claros con eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que deberíamos replantearnos la llamada lucha en contra de las drogas que inició Estados Unidos, sobre todo a partir de la década de los 80, la era de Reagan. Que para mí es una lucha falsa. Es un falsa. fracaso. No, yo no sé si llamar la lucha falsa, pero yo lo que sí te puedo decir es que es un fracaso, porque ha disminuido el narcotráfico, ha disminuido el consumo de droga, no ha disminuido. Desde mi óptica, lo que debería hacer el Estado, y no hablo del Estado dominicano, ya estoy hablando de las grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos y los países europeos, que constituyen los países en los cuales existen más consumidores. El Estado debería encargarse de suministrar a esos adictos esas sustancias. ¿Para qué? Para que esos adictos no consigan sustancias alteradas. Por ejemplo, el caso de la marihuana. En los estados donde la marihuana es ilegal, muchas veces los consumidores no consumen marihuana real, consumen marihuana sintética, que es muchísimo más peligrosa. Entonces el Estado ahí debe asumir un rol de regular eso. Aquí no tenemos que irnos a los Estados Unidos. No, pero poniéndote un ejemplo. El vivo ejemplo lo tenemos aquí en República Dominicana. No, pero poniéndote un ejemplo. Cuando el año pasado, Luis, asesinaron al coronel de la policía en Baní, que se dice que estaba relacionado con un punto de drogas, ahí la DNCD básicamente intervino esta provincia. Y de ahí resultó que uno de los puntos más famosos que había ahí en Baní era el punto del Papa. Oye, qué nombre le tenían el Papa. El Papa. Y resulta ser que cuando se empezaron a analizar las principales sustancias que se estaban vendiendo en Baní, sobre todo lo que supuestamente se vendía por cocaína, ese polvo que se estaba vendiendo por cocaína era adulterado. Uh-huh. Es decir, no es una cocaína pura. Claro. Muchos de ellos tenían azúcar, harina, tiza, hasta polvo para ratas. Entonces, ¿qué es lo que está consumiendo las personas que tienen ese tipo de dependencia? El hecho de que esté criminalizado la producción, la distribución, el uso de ese tipo de sustancias, no permite que el Estado pueda regular la calidad de este producto pensando en el bienestar del consumidor.
Porque si bien es cierto que la cocaína es mala, que crea dependencia, que todas las drogas son malas. Señores, pero un polvo para rata, o sea, estamos hablando de veneno que la gente se está metiendo por esa nariz. Está bien, pero entonces en ese sentido, ¿tú consideras que el Estado debería ser el que suministre las drogas a las personas y que lo haga de manera controlada y que al mismo tiempo de que se lo suministre le dé ayuda a esa persona? Por ejemplo, en una persona que tenga una dependencia a la heroína, que sea el Estado que la suministre para evitar precisamente eso, que no le vendan una sustancia adulterada y muchísimo más peligrosa, y que al mismo tiempo el Estado le dé cierta protección a ese individuo, en el sentido de que lo ayude para que salga de... Eso solamente se puede hacer si es legal. Sí, por eso es que estamos hablando. Si es ilegal, no puede ser. Por eso es que estamos hablando. Tendría que legalizarse. Esas son algunas de las razones por las cuales las personas que están a favor de la legalización de las drogas promueven precisamente este tema. Porque según ellos, haciéndolo así, nos llevamos de cuajo una serie de problemas relacionados con la droga. El narcotráfico, la extorsión, la debilidad institucional que permea la policía, el tráfico de influencia, la violencia, el atraco. Solamente existiría el pasivo de salud. Legalizando las drogas se pueden cobrar impuestos. Con estos mismos impuestos podemos entonces controlar ese pasivo de salud que se puede presentar. Esos son los argumentos que se utilizan a favor de quienes han legalizado las drogas. Es decir, utilizar los impuestos de la ganancia por parte del Estado de la venta de esa sustancia y utilizarlo para la rehabilitación de las personas. ¿A eso te refieres? Yo no sé si la República Dominicana está preparado para eso. No, pero vamos a hablar, digamos, en Estados Unidos, en Canadá. El problema de la República Dominicana y de nosotros como país es que nosotros somos un puente para la droga, para llegar sobre todo a esos países que son quienes tienen un gran consumo de este tipo de sustancias, como Estados Unidos, como Canadá, como España, como Francia. Entonces, en ese sentido, sí nosotros deberíamos buscar la manera de abordar el tema, al menos tratar de empezar a debatir, de ver qué soluciones podemos crear, porque mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí decomisamos un cargamento, 1.000 kilos de cocaína, 1 tonelada de cocaína. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Quemarla. ¿Y qué sentido desde el punto de vista lógico y económico tiene quemar ese tipo de sustancia? No tiene ninguna, porque en la medida en que tú le sacas esa sustancia, ese producto, esos bienes al mercado, el producto se encarece. ¿Y qué genera eso? Más narcotráfico, más delincuencia, más atraco por la necesidad de la gente de requerir dinero para comprarla. Porque fíjate tú que un kilo de droga en Sudamérica, en Centroamérica, ¿qué te vale? 500, 800 dólares. Sin embargo, cuando tú lo metes allá en Estados Unidos, en Chicago, en New York, fácilmente te sube a 100,000, 150,000 dólares. ¿Y no será también que dentro de este debate de la legalización o no de las sustancias psicoactivas, de las drogas, no habría que analizar también los intereses que están detrás? Porque estaríamos hablando de que se le quitaría un negocio a un sector sumamente poderoso a nivel mundial. Recordemos que el narcotráfico es el negocio más rentable del mundo. Claro, te lo acabo de describir. Entonces no deberíamos analizar también que quizá no se ha legalizado por los intereses que hay detrás. Es probable. Fíjate una cosa. Porque yo digo que la lucha en contra de las drogas es falsa. Yo entiendo que esa lucha es simplemente un instrumento para los Estados Unidos tener algún